Lo que estudiaremos, vamos a entrar a los siguientes pasos después de hablar personalmente. ¿Se acuerdan? Ese es el primer paso que nosotros tenemos que tomar. Y sabemos de antemano que las escrituras nos alientan a resolver nuestros conflictos en una conversación uno a uno. Si existe un conflicto entre hermanos o aún entre un cristiano y una persona no creyente, esa es la mejor manera de resolver los conflictos. Una conversación con uno a uno, o en caso de considerar que la ofensa es menor, pues pasarlo por alto. Hay veces que a lo mejor, como por ejemplo, como me pasa a mí, que no soy malo para los nombres, soy pésimo. Y muchas veces me ha ocurrido que al estar hablando con alguien, justo parado frente a la persona, me quedo, se me fue. Bueno, mi hermano, estoy ofendiendo a mi hermano. Él puede considerar si lo pasa por alto o si merezco una reprimenda. ¿Mm? Porque recordemos que el texto dice, repréndele. ¿De acuerdo? Entonces, hay cosas que sí se pueden pasar por alto. Ojo, pasar por alto no es hacerme el loco con la ofensa. Lo vimos hace 15 días. Pasar por alto la ofensa no es decir, no, sí, ya, no te preocupes, no pasa nada, pero sigo trayendo aquí a la persona y lo que me hizo. Eso ya también es pecado porque es guardar rencor. Podemos pasar por alto la ofensa entonces, sin embargo, la situación puede llegar a escalar cuando la otra parte se niega a reconocer su pecado. Debemos recordar que el objetivo de la resolución del conflicto, ¿cuál es? ¿Cuál es el objetivo de arreglar un problema con mis hermanos? Glorificar a Dios. Y luego el que están diciendo, ganar a mi hermano. No es ganarle, es ganarlo. Es muy diferente, he hecho énfasis mucho en esto, ¿no? Como una sola letra cambia por completo el sentido. No es ganarle al hermano la confrontación, es ganarlo durante la confrontación para que restaure su relación con Dios, porque si está en pecado, su relación con Dios está rota. No hay medias relaciones con Dios. O tienes una relación con Dios o no tienes una buena relación con Dios. Es ganarlo para que restaure su relación con Dios y restaurar mi relación con Él. Y ojo, no se trata de que el ofensor venga a pedirme perdón. Se trata de que el ofendido va y busca. Eso lo hemos visto ya varias veces. Al mismo tiempo es muy importante recordar que la confrontación no es sinónimo de pelear y mucho menos, como ya les dije, ganarle al hermano. Debemos convencerlo para que reconozca su pecado. Y saben una cosa, creo que aquí he cometido el error de no mencionarlo, pero la resolución del conflicto requiere rodillas rojas. Orar, 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 pero no para que Dios elimine al hermano, sino para que lo ilumine. Para que por medio de su Espíritu Santo lo lleve al convencimiento de pecado, porque piensa en ti, pienso en mí y digo, ¿qué tan fácil me es reconocer un pecado? ¿Qué tan fácil es para el ser humano en general, hermanos, reconocer que estamos mal? Es re fácil, ¿verdad? No, cuesta mucho trabajo. De hecho, el ídolo más difícil de detectar y más difícil de eliminar en la vida de cualquier cristiano es el yo. Y es un ídolo bien difícil de detectar, porque aunque lo tenemos parado enfrente en el espejo, nos negamos a reconocerlo. Por otro lado, esto de convencer al hermano del pecado, muchas veces en muchas iglesias es tomado como una falta de amor, y no es así. Es una falta de amor actuar de manera contraria. Por ejemplo, cuando hay una enfermedad terminal y el médico dice, ve al enfermo y dice, no, mejor le digo que todo va a estar bien. Y a su familia le digo, no se preocupen, se va a recuperar. Pero la familia y el enfermo únicamente ve cómo se va deteriorando. Y el médico insiste en decir, va a estar bien, no se preocupen, todo va a salir bien, ánimo. ¿Qué está haciendo el doctor? ¿Está siendo misericordioso? No,
está siendo un verdadero asesino, un verdadero mercenario. Porque lo más piadoso que es decir, señores, usted está enfermo, señor, usted está enfermo. Le quedan 3 semanas de vida. Lo siento. Ah, qué malo es usted, doctor. No, está actuando como se debe. Lo mismo cuando nuestro hermano está en pecado. Tristemente se confunde el amor entre hermanos con el solapamiento del pecado. Es que si lo amas, no le digas, ya Dios le dirá. No, porque Dios te va a usar a ti para decirle. Y si llega tu hermano y te dice, estás cometiendo esta falta contra mí, te está amando. Ay, ¿cómo se atrevió Gerardo a decirme eso? ¿Cómo se atreve? Pues se atreve porque lo dice la palabra de Dios. Y quiero enfatizar algo muy importante en esto que hemos estado estudiando, hermanos. Este segmento de la escritura que conocemos como Mateo 18, que muchos dicen, se conoce comúnmente como la disciplina a los hermanos, que más bien es la restauración de los hermanos, son palabras dichas por el Señor Jesucristo. Por eso en algunas Biblias está en rojo, no porque sean más importantes, porque de pasta a pasta, todo lo que está escrito es palabra de Dios, ¿sí o no? Pero se ponen en rojo en algunas traducciones de la Biblia, en algunas versiones, más bien por las editoriales, nada más para decirnos, aquí habló Jesús. Pero el punto es, hermanos, esto no está sujeto a negociación. ¿Por qué? Porque lo dijo el Señor, lo mismo que el resto de la Escritura. La pregunta es, ¿qué tan dispuestos estamos realmente a obedecer lo que la palabra de Dios nos dice? Es bien duro, ¿verdad? Es un cuestionamiento bien duro porque lo he visto muchas veces. No le digas nada, hay que amarlo. O incluso al llegar al punto de la excomunión del hermano, ¿cómo te atreviste a decirle que ya no es parte de la congregación? Vamos a ver eso. Eso es falta de amor, no, hermanos. Ese es el amor de Dios manifestado a través de su disciplina. Pero vamos a orar primero para poner este tiempo en las manos del Señor. Vamos a encomendarlo en sus manos. Padre amado, Padre celestial, cuántas gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias, Padre, porque a través de ella es que podemos aprender las cosas que perduran aún después de muertos, Señor. Gracias por ella, gracias por esta revelación que tú nos has dado en la cual podemos ver cómo manejar nuestros conflictos, Señor. Te ruego, Padre, por este pobre predicador, siervo inútil, Señor, que tal vez ni a inútil llega, Señor. Te ruego que tu Santo Espíritu sea el que hable y no yo, Señor, que el temor de ti nos invada para aprender más de ti, Señor. Gracias. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Mateo 18:15. Hemos estado estacionados en este texto durante ya varias semanas y gracias a Dios por eso. Ya lo conocemos todos. Por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. No nos vamos a detener mucho ahí porque ya lo hemos estado estudiando bastante y hoy nos vamos a concentrar en los pasos siguientes. Pero para eso debemos abarcar el pasaje completo, sin olvidar que como mínimo, ¿recuerdan cuál es el contexto mínimo que debemos de tomar para poder entrar en este asunto de Mateo 18, 15, 16, 17? ¿Se acuerdan? ¿Cuál es el contexto mínimo que debemos de tomar? La parábola de la oveja perdida, que está unos cuantos versículos atrás. Mínimo debemos de tomar en cuenta eso. Debemos de tener, para un mejor contexto, debemos de tener desde el versículo 1 hasta el versículo 14. Pero mínimo debemos de tomar en cuenta la parábola de la oveja perdida para poder continuar en este texto. Vamos a leer entonces, tomando en cuenta, ya todos conocen la parábola de la oveja perdida, Mateo 18, 15 al 17, dice así: por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos,
para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Y no lo puse, pero es importante también el versículo 18. De cierto os digo que todo lo que atéis en la tierra será atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra será desatado en el cielo. Esto no tiene mayor significado espiritual más que Dios respalda las acciones que se toman en la iglesia cuando se hacen basados en la palabra de Dios. Eso es todo. Meten muchísimo misticismo en el versículo 18, pero es eso, no más. Dios respalda las decisiones tomadas por la iglesia, en específico el liderazgo, cuando esto se hace respaldado con la palabra del Señor. Se acabó. Eso quiere decir atar y desatar en el cielo y la tierra. Visto eso, como ya les dije, en ocasiones puede ocurrir que el conflicto no se resuelve con la conversación personal. ¿Están de acuerdo? Hay conflictos que no se pueden. ¿Por qué? Por la gravedad del asunto o incluso porque se comete un delito. Y no debemos de omitir la parte de los delitos. Si el conflicto es causado por un delito, el reporte a las autoridades no es negociable. Hay delitos tal vez, como dicen, delitos menores, un robo, algo, bueno, soy perdonado, hago restitución, quizás podría considerarse que hasta ahí llega, porque ojo, la iglesia tiene la autoridad, y ahorita vamos a aprender, quédense con eso de la iglesia, ahorita vamos a ver a qué se refiere el Señor cuando dice, dilo a la iglesia, o la iglesia tiene la autoridad. Pero la iglesia sí tiene la autoridad para dar por terminados ciertos conflictos bajo los estatutos legales, sí, legales, pero también los bíblicos. No hay que brincarse ningún paso. Hay casos complejos, graves, por ejemplo, violencia intrafamiliar. Pues difícilmente el esposo golpeado, porque sí hay esposos golpeados, lo que pasa es que son menos los reportes, o las esposas golpeadas, es muy difícil que puedan negociar con el golpeador, porque ojo, el golpeador jamás va a ser cristiano. No nos engañemos. Aunque profese la fe en Cristo, si golpea a su cónyuge, ¿es cierto? No, definitivamente no. Casos en los que es difícil afrontar al abusador psicológico, económico, sexual, físico, es difícil. Ahí sí puede intervenir un mediador rápidamente, pero lo normal, lo más común es que el mediador no aparece durante la conversación inicial, es ese 1 a 1. Pero va a haber casos en los que, hermano, vengo a decirte que me ofendiste porque trataste así a mi esposa. No, no es cierto. Pero hermano, es que pecaste así. No, no es cierto. Yo no tengo nada contra ti. No te Pero hermano, mira, ¿me perdonas? Sí, bueno, sí, te perdono. Entonces ya estuvo, ya, se acabó. ¿Eso es un conflicto arreglado? No. El perdón se da desde antes de empezar la confrontación. Pero no se da por terminado el asunto nada más porque, sí, ya perdoné a mi hermano, ya estuvo. Al contrario, lo más seguro es que si no manejamos bien el conflicto, la persona y la situación sigue aquí, sigue aquí. Hay que tener mucho cuidado con eso. En estos casos más complejos donde mi hermano no admite su pecado, donde no se logra el objetivo, entonces se da el siguiente paso. Mateo 18:16. Mas si no te oyere, toma aún contigo a 1 o 2, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. Una pausa aquí. Vamos a ver rápidamente una breve explicación del texto y luego les voy a dar algunos detalles. Observen Mateo 18:16. Mas si no te oyere. ¿Esto qué significa? Significa que después de esa conversación 1 a 1, si mi hermano no es convencido de pecado, hay que dar otro paso. Continúa el texto. Toma aún contigo a 1 o 2. Esto, aparte de asegurar el testimonio, era parte de las costumbres judías. En un juicio judío, pues como no había grabaciones, no había fotos, no había manera de presentar documentos, o a veces legales. ¿Por qué? Porque escribir un documento era carísimo.
Por eso es que se tenían esas costumbres de la mano debajo del muslo o entregar el zapato o comer juntos o intercambiar sal para confirmar el pacto o el compromiso que se estaba haciendo en algunos casos. Pero eran también tiempos en los que la palabra de la gente era muy, muy importante, pero no por eso se confiaba ciegamente en lo que decían. Por eso es que se presentaban los testigos. ¿Por qué creen que los fariseos estuvieron tan empecinados en presentar testigos en el juicio contra el Señor Jesucristo? Porque entre más testigos presentaran, más seguro tenían su triunfo. Y ellos lo sabían. Y el Señor Jesucristo dice, toma uno o dos. ¿Pero para qué? ¿Para qué? Para que en boca de dos o tres testigos conste toda palabra. Y dice toda palabra. No, Moni, ¿quieres ser mi testigo en esta bronca? Vamos a darle con todo al hermano para que le conste. No, el testigo es para que le conste a ese testigo lo que tú dices y lo que dice tu contrincante. Para eso es el testigo. Es para eso, para que vea lo que ha pasado, para que escuche lo que los dos tienen que decir. ¿De acuerdo? Esto es muy, muy importante. Es importante que nuestro apoyo o testigos, a quien Ken Sande llama los reconciliadores, puedan ser amigos o líderes de la iglesia. Sí, puedes recurrir a quien más confíes, pero ojo, tienen que ser personas maduras en la fe. No, mi hermano, porque me cae bien, vente, acompáñame, porque te tengo confianza nada más. No, tiene que ser maduro en la fe y vamos a ver más adelante por qué. Y también tiene que ser alguien que sea capaz de ser imparcial. Por mucho que te quiera, si tú eres el que está mal, tu testigo, tu amigo, tu pastor te lo va a decir y tienes que tener garantizado eso. Por lo tanto, ¿cómo debe de ser el carácter espiritual de aquel a quien escoges como testigo? Tiene que ser un carácter muy, muy sólido en la palabra del Señor. Por otro lado, ¿por qué debe de buscarse ese perfil? ¿Por qué debemos de tener ese perfil de que tiene que ser maduro en la fe, que tiene que ser imparcial? Porque, ¿cuál es el origen de los conflictos, hermanos? El corazón. Vamos, por favor, acompáñenme sus Biblias a Santiago capítulo 4, versículo 1. Dice así la palabra del Señor. ¿De dónde vienen las guerras y los pleitos entre vosotros? ¿No es de vuestras pasiones las cuales combaten en vuestros miembros? Una pausa aquí. ¿De dónde sale el ánimo de pelear? Cuando a mí me ofenden, de mi corazón. El origen de cualquier conflicto es un pecado. Y puede ser un pecado en el corazón de mi hermano que me ofendió, o en el mío, o en los dos. Sobre todo cuando tengo todavía esa gracia de decirle a mi hermano, no te preocupes, no pasa nada. Y no lo perdono. O no le pido perdón. Se te están acercando para decirte que le hiciste algo y tú dices, no, no, yo no tengo nada contra ti. ¿Perdón? ¿Se fijaron en lo que dije? Se acercan para decirte que has ofendido y tú le respondes al hermano, no, no tengo nada contra ti. No, pues si no te ofendieron a ti, tú ofendiste. Y ojo, hermano, si alguien se acerca y te dice, tengo un detalle contigo, no lo menosprecies, tiene un detalle contigo. El conflicto existe, aunque tú lo hayas hecho sin intención. Y si existe un conflicto, entonces la relación con Dios ya no es tan buena. Verticalmente y horizontalmente, tu relación con tu hermano ya no es tan buena. Y si de eso, hermanita, ¿cómo está? Ah, sí, ¿cómo le... Ay. Me acuerdo de Juan el Bautista, hipócrita. Aguas. No, no confrontar no es agradable a Dios. Es necesario. ¿Se acuerdan de los significados de la palabra confrontación? Generalmente pensamos en pelea, pero me encantó los significados en desuso. Parecido, comparar. Es todo, hablar. El origen del pecado es nuestro corazón. Y cuando hay conflicto, hay
pecado. Es importante señalar que cuando nos encontremos en medio de un conflicto, debemos mantener el círculo de personas involucradas lo más reducido posible, el mayor tiempo posible. Debe evitarse el estar contando el conflicto a muchas personas antes y después de este. De no ser así, se comete otro pecado, el chisme. Me ha pasado que se presenta alguien a consejería bíblica por un conflicto y resulta que ya le dijo a sutano, perenganito, mengano, esto, aquello, lo otro, y hasta gente fuera de la iglesia ya sabe el problema. ¿Perdón? ¿Eso se llama chisme? Ir a casa del hermano para decirle, oye, fíjate que me pasó esto con Jorge, y la verdad es que, híjole, Hugo, si supieras cómo es Jorge, qué bárbaro, no lo tendríamos ahí sentado escuchando en los... Hijo de... Eso ya es pecado, porque porque es chisme, y si mi hermano está... Y luego, también está pecando, porque también es chismoso, y te das cuenta cómo tú, con ese conflicto que traes, ya te convertiste en un agente infeccioso de pecado. Por andarle contando a X, Y, llamarle por teléfono, decirle a estos, a aquellos, a otros. No, que no acudas en caso de problemas. Pero si es un conflicto, hay que mantenerlo, el círculo enterado lo más pequeño posible, el mayor tiempo posible, porque también puede causar polarización, recurso político infalible, dividir las opiniones y a la gente. La polarización, ¿saben cuál es la polarización más eficiente? Cuando partes a una nación, a un grupo, a una iglesia en dos nada más. A veces cuando hay polarización en varios grupos, en muchos grupitos, es nutritivo porque hay diferentes opiniones. Para cuando nada más es cuando nada más son dos, el dominio está hecho. El trabajo del diablo está hecho. La división está bien hecha. Aguas, hermanos, porque podemos ser agentes de pecado y de polarización. Eso es un pecado terrible. Inclusive en la escritura vemos que dice, después de una y otra amonestación al que divide, si no, sácalo de la iglesia. Así. ¿Para qué? Para que los demás aprendan a temer. Cuidado, hermanos. Si tenemos un problema, si yo tengo un problema con Pedro, ¿con quién tengo que arreglarlo? ¿Con quién? No con Abraham, no con Javier. Voy primero y les digo, y ora por mí, porque tengo... No, ¿mi problema con quién es? Él me ofendió a mí, entonces yo voy y lo arreglo ¿con quién? Pedro, te lo digo, Juan, para que me entiendas, Pedro, versa el dicho. Cuidado, hermanos, de andar de comunicativos, porque nada más andamos como en pandemia, propagando bicho por todos lados, propagando el pecado en este caso. Recuerden, no se trata de esperar a que el ofensor venga a disculpar. Perdón. Venga a disculparse, sino que el ofendido busque al ofensor y si Dios quiere, lo convenza de su falta para ganarlo para su restauración con Dios y contigo. No se trata nuevamente de ganarle, se trata de ganarlo, porque con el conflicto vamos a glorificar a Dios en la solución. Veamos ahora todos los pasos que conocemos como Mateo 18. Es curioso, pero el autor ocupa tanto tiempo, tanto espacio del libro, nada más para el versículo 15. Pero 16 y 17 ¡shum!, se los echa en un capítulo. No porque sean menos importantes, sino porque, hermanos, yo pienso que el objetivo del escritor es que aprendamos, en primer lugar, a evitar llevar el conflicto a escalas más grandes. Ya sea pasando por alto o en una plática uno a uno. ¿De acuerdo? Esa es la parte más importante y que debemos de luchar encarnizadamente por nuestro hermano para ganarlo. Porque esa es la lucha espiritual para ganarlo. No contra ángeles y todo eso. No, 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 no. Es contra uno mismo muchas veces. Vamos a ver. Primer paso. En ese no voy a ocupar básicamente casi nada de tiempo. ¿Cuál es? Es el que hemos visto, Mateo 18:15. Como ya sabemos, el primer paso lo voy a partir en dos. El primer paso puede ser pasar por alto la ofensa. ¿Sí? La ofensa no es grave. La ofensa no es
terrible, no es algo pecaminoso que sea grave. Recuerden, hay grados de pecado y al que diga lo contrario no tiene ni idea de lo que está diciendo. No es lo mismo un tipo de pecado que otro, porque es lo mismo en el infierno. Cada quien va a recibir su castigo de acuerdo al grado de pecado que cometió. Ujú. Vamos a ver esto de pasar por alto. Acompáñenme, por favor, al libro de Proverbios, capítulo 19, versículo 11. Proverbios 19, 11. Fíjense, me encanta este versículo igual que 15:1. La cordura del hombre detiene su furor. Yo soy un hombre iracundo. Yo he pedido muchas veces que oren por mí porque con lo que más batallo es la ira. Y fíjense, dice, la cordura del hombre detiene su furor. Una pausa aquí. ¿Qué quiere decir? Que el que usa el cerebro, si está enojado, básicamente se agarra y no avanza, no dice, y si es necesario, primero va al baño. Así, se detiene el furor, lo paras en seco. ¿Y su honra? ¿Cuál es la honra de este hombre que detiene su furor? Pasar por alto la ofensa. Pero pasar por alto quiere decir que, ok, sí, no hay problema. Me pisaste un callo, pues no me viste mi pie. Calzo del 8.5, pero no lo viste. A cualquiera le pasa, no hay problema, hermano. No voy a decir ahora pon el tuyo. Ahora me toca a mí. No, simplemente ahí sí podemos decir, hermano, no te preocupes, no pasa nada. O incluso, más bien, aquí es, en mí mismo, no pasa nada. No le voy a decir nada. No tiene caso. Su relación con Dios no está en peligro. Ese punto es importante. Su relación con Dios no está en peligro porque me pisó un callo, ¿o sí? Está en peligro si está haciendo algo que no está de acuerdo a la palabra de Dios. Ese es el primer punto. Segundo, ya lo conocemos. Ve y reprende a tu hermano estando tú y él solos. Mateo 18:15. Es decir, tener una conversación uno a uno con mi hermano en Cristo. Y esto puede requerir de un reconciliador, como les llama el autor, o un testigo, como lo vemos literalmente en el texto. Ese paso lo conocemos ya muy bien. Vamos a los pasos, entre comillas, nuevos. En tercer lugar, Mateo 18:16. Vamos a leerlo otra vez. Perdón, Mateo 18:16, aunque ya lo habíamos leído, pero vamos a leerlo otra vez. Dice, mas si no te oyere, toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. En este paso se toma cuando los esfuerzos por arreglar el problema de manera privada fracasan. Y dije privada, sin andar informándole a media iglesia, sin andar hablándole por teléfono a medio mundo para que sepan lo que me pasó con esta persona, sin andarle diciendo a incrédulos lo que me pasó con esta persona o lo que me hizo. Privado. Lo recuerdo, si mi problema fue con Pedro, ¿con quién tengo que hablar? Con Pedro. Si Pedro me ofendió, ¿con quién tengo que hablar? Con Pedro. No con Jorge, no con Melqui, no con Javier, con Pedro. Pero llega el momento en que Pedro no reconoce su pecado, no reconoce su falta. Ay, qué bárbaro, qué mal hermano, ¿verdad? Es Pedro. La función que estos testigos hacen, la vemos claramente, más bien la necesidad de testigos, lo vemos en Filipenses 4, 2 al 3. Acompáñenme, por favor. Ya le dije su falta, no la reconoce, no nos ponemos de acuerdo. Llega el momento en que alguien nos ayude. Ojo, este proceso es a rodilla roja. ¿Se acuerdan? Orando, orando, orando. Dice Filipenses 4, 2 y 3. Ruego a Evodia y a Síntique que sean de un mismo sentir en el Señor.
Asimismo te ruego también a ti, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntamente conmigo en el Evangelio, con Clemente también y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están en el libro de la vida. Estamos hablando de puros creyentes, número uno. Número dos, en este texto, no había email, no había WhatsApp, pero Pablo ya estaba enterado del problema entre Evodia y Síntique. O sea, probablemente el asunto es grave. Ojo, no nos da más detalles el texto, nos vamos a ir únicamente a lo que dice aquí el texto. Y entonces Pablo dice, versículo 3, te ruego a ti también, compañero fiel, que ayudes a estas que combatieron juntas. En otras palabras, Pablo está precisamente apoyando la idea de que haya mediadores, de que haya alguien más. ¿Por qué? Porque Evodia y Síntique no pueden solas. Y va a llegar un momento en que el conflicto con mi hermano, cuando me ofende, a lo mejor no vamos a poder solos. Entonces necesito uno o dos para que les conste toda palabra que los dos vamos a decir. Fíjense en esto, no es algo que, híjole, no, mejor que lo intenten hablar como 10 veces. No va a cambiar el resultado probablemente. Es más, si mi hermano que me ofendió, su pecado lo tiene bien atrapado, el insistir en hablar uno a uno probablemente va a llevar a que se recrudezca más el conflicto. Si Dios así lo permite, claro. No tienen idea de la cantidad de conflictos que se resuelven rápido cuando es en un uno a uno como Dios manda. Porque a veces el ofensor ni se enteró. O hace la ofensa y está, oh, ¿cómo le pido perdón? ¿Cómo no me animo? No puedo, no quiero. No, mi orgullo. Y llega mi hermano y me dice, oye, me hiciste esto. Por lo menos me ahorró la molestia de irlo a buscar para pedirle perdón. Y no que los ofensores te queden esperando a que el ofendido venga también. Si tú eres el ofensor, digo, de mínimo, perdón. El compañero fiel es ese reconciliador. Y ojo, la tarea primaria del testigo o reconciliador es mejorar la comunicación entre ambas partes. Y la segunda función es ofrecer consejería bíblica como el compañero fiel. ¿Quién es el compañero fiel aquí? No se sabe exactamente, pero se asume que es uno de los pastores en la iglesia. No le puedes encargar la resolución del problema a cualquiera, porque fíjense cómo el texto dice, compañero fiel. Esto es básicamente como yo le apodo a veces a Mark, que colaboramos, pero le digo mi compañero en armas. ¿Qué significa esto? Significa que puedo confiar en él porque él va a hacer lo que dice la escritura. Y yo quiero pensar que él confía en mí porque yo voy a hacer lo que dice la escritura. ¿Sí me explico? No cualquiera puede ser un testigo. Hay que buscar un amigo, un hermano fiel y sabio en la escritura o los líderes de la iglesia. ¿Por qué hay esta posible selección? Porque en el siguiente paso es directo con los líderes de la iglesia. Para ahorita vamos a ver eso. Otra, como ya les he dicho, es que este compañero fiel, este reconciliador, este testigo debe de ser imparcial siempre. No debe de inclinarse ni a un lado ni al otro. Por lo tanto, tu testigo no puede ser tu enamorado. ¿Por qué? Pues porque se va a inclinar a tu favor. Tiene que ser alguien imparcial. Es por eso que deben de ser hermanos maduros en la fe, como ya les dije, ya que deben de dar su punto de vista desde la perspectiva bíblica. Estos pueden ser hermanos piadosos o líderes de la iglesia. Por otro lado, los reconciliadores pueden ayudar a llevar a ambas partes a tomar una decisión para resolver el conflicto. Pueden fungir también como consejeros. Vamos, por favor, acompáñenme en sus Biblias a la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 6, versículos 1 al 8. Y aquí hay muchos puntos, pero nos vamos a concentrar ahorita en que pueden ayudar a llevar a ambas partes a tomar una decisión para resolver el conflicto. Dice así, primera los Corintios 6, 1 al 8. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo?
Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, ¿sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues tenéis juicios sobre cosas de esta vida, ¿ponéis para juzgar a los que son de menos estima en la iglesia? Para avergonzaros, lo digo. ¿Por qué? Perdón, pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio, y esto ante los incrédulos. Fíjense, vamos a hacer una pausa aquí, lo que dice el versículo 5. Pues que no hay entre vosotros sabio ni aun uno que pueda, ¿qué? Juzgar. ¿Qué significa esto? Que ese testigo, ese reconciliador, puede llegar en el punto en que va a decir, ¿sabes qué, Gerardo? Sí, tú dices que te ofendió, pero en realidad tú le ofendiste primero. Para empezar, Gerardo, tienes que pedirle tu perdón a él antes de que él te pida perdón de cualquier cosa. Por eso no reconoces su pecado, porque tú no estás reconociendo el tuyo primeramente. Gerardo, tu relación con Dios tampoco está bien. Ah, a eso es a lo que se refiere. Pueden ayudar a llegar a una resolución, pero siempre y cuando ambas partes que están en conflicto estén de acuerdo. Tampoco le puedes caer con tus testigos de sorpresa. Le voy a caer con los testigos para ver si así siente lo que es amar a Dios en tierra de indios, dice. No, hermanos, esto no es así. Si voy a llevar a mis testigos a arreglar mi problema con Pedro, ¿a quién le tengo que decir que voy a llevar mis testigos? A Pedro. Le tengo que decir, porque si no, estoy actuando con dolo, estoy actuando mal. Todavía actuar con ignorancia de las escrituras, dices, bueno, pero hermanos, ¿qué creen? Ahora ya todos lo sabemos. Todos ya sabemos esto. Entonces, ¿quiénes pasamos por inocentes? Ninguno. Gracias a Dios por su palabra, por su conocimiento. Les quiero leer un comentario que hace Matthew Henry acerca de este texto de 1 Corintios 6 del 1 al 8. Dice así Matthew Henry en su comentario bíblico: los cristianos no deben contender unos contra otros porque son hermanos. Eso evitaría muchos juicios legales y terminaría con muchas peleas y disputas si se atendieran debidamente. En los asuntos que nos perjudican mucho a nosotros o a nuestra familia, podríamos recurrir a los medios legales para hacer justicia, pero los cristianos deben tener una actitud perdonadora. Juzgad vosotros los asuntos en disputa antes de ir a las cortes por ellos. Una pausa aquí en el comentario. Tenemos que evaluar si sí, como el capítulo que nos enseñó Mark, ¿vale la pena pelear por esto? ¿Vale la pena que vayamos a juicio por esto? ¿Que no nos podemos arreglar como hermanos en Cristo? Les digo, hay asuntos legales, por ejemplo, tal vez propiedades, un trabajo mal hecho, que sí se pueden arreglar. Inclusive un divorcio. Antes de llegar a lo legal, se puede arreglar en la iglesia. ¿Por qué? Porque para eso está la iglesia. Ay, pero un divorcio es que tú, no, Gerardo, no lo conoces, no vives con él, no vives con ella. Cristo dice, ¿de dónde viene el divorcio? ¿Por qué hay divorcio? Por la dureza de su corazón. O sea, pecado, se acabó de ambas partes. Por supuesto, nuevamente, no quiero parecer insensible. Hay situaciones tremendas, hay situaciones terribles que definitivamente terminan en los juzgados y para eso están. Pero, ¿cómo debemos de mantener el círculo? Lo más reducido posible, el mayor tiempo posible. ¿De acuerdo? Continúa Matthew Henry. Juzguen ustedes los asuntos en disputa antes de ir a las cortes por ellas. Son frusilerías, o sea, son cosas pasajeras. Y pueden arreglarse fácilmente si uno vence primero su propio espíritu. Soportad y tolerad, y los hombres de más sencillos entre vosotros pueden terminar la disputa.
Da vergüenza que entre los cristianos peleas de poca monta crezcan de tal manera que los hermanos no puedan resolverlas. La paz mental del hombre y la tranquilidad de su prójimo valen más que la victoria. Los juicios legales no pueden tener cabida entre hermanos a menos que haya faltas graves en ellos. ¿Se dan cuenta? Ah, es que tengo ganas de golpear. Ya ando. ¡Qué vergüenza! Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, murió y resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y nos estamos peleando entre nosotros. Como si uno le fuera al América y otro al Cruz Azul. Y hasta de verdad lo he visto, hermanos en Cristo peleando por su equipo favorito, por su político preferido, por su cantante, por su estilo. ¡Qué vergüenza! ¿Qué no fuimos comprados todos por el mismo precio? Entonces, ¿quiénes nos sentimos para actuar así? Vamos a continuar. Mateo 18:17 nos muestra la función de los testigos. Vamos, por favor, en sus Biblias a Mateo capítulo 18, versículo 17. Dice así: si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Una pausa aquí. Dos enseñanzas muy diferentes, pero muy relacionadas en este versículo. La intervención de los reconciliadores o testigos puede ser de común acuerdo o por iniciativa propia. Fíjense en esto. Vamos a regresar. Ya terminamos el 16. Consta en la boca de dos o tres testigos, porque el tercer testigo, ¿quién es? Pues el que está en disputa. Incluso si llevas dos testigos, ¿cuántos testigos son? En realidad son 4, porque son los dos en disputa y los dos reconciliadores. No funcionó. Mi hermano sigue aferrado a su pecado. Tengo que seguir luchando para ganarlo. No nos podemos quedar ahí. Mi hermano está en pecado, está en la garra del pecado y estamos viendo que su comportamiento se parece a todo menos al de un cristiano. ¿Está o no está en peligro? Bueno, vamos a invitarle un cafecito, a lo mejor si lo tratamos bien, si le damos un ministerio en la iglesia, pues a lo mejor se compone. Vamos a ver qué es lo que dice la escritura, hermanos. Versículo 17, la primera mitad. Si no los oyere a ellos. ¿Se acuerdan que les dije que estos reconciliadores pueden funcionar para encontrar una solución al conflicto? Por eso dice, si no los oyere a ellos. ¿Qué quiere decir? ¿Que el testigo nada más se va a quedar así parado? En algunos casos sí. Pero si el asunto lo requiere, pueden intervenir y ayudar a solucionar el conflicto. Pero si ni esto funciona, fíjense cómo el esfuerzo se va haciendo más grande por parte de los miembros de la iglesia, preferentemente. Si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Cuando el llevar a los testigos es de común acuerdo, es el mejor escenario, hermanos. Porque si mi hermano Pedro, yo le digo, hermano, tengo un problema contigo y dice, y no nos arreglamos, le digo, ¿sabes qué? Voy a traer a Mark y Angélica para que para que nos sirvan de testigos, para que nos ayuden a solucionar esto. Y él dice, ¿sabes qué? Sí, tienes razón. Es un paso enorme. ¿Por qué? Porque está accesible, está de acuerdo en que necesita ese apoyo también. No se está quedando cerrado, muestra accesibilidad y claro que ambas partes pueden solicitar este apoyo. Cada quien puede solicitar su testigo. Y esa es una gran bendición de ser un miembro de la iglesia. Recibir apoyo por parte del liderazgo, por parte de los hermanos para la resolución del conflicto. Y ahorita voy a hablar un poquito de la membresía de la iglesia, porque ojo, no es lo mismo ser miembro de la iglesia que ser un asistente a la iglesia. No es lo mismo. Y ahorita vamos a ver eso rápidamente. Es un tema para mucho tiempo, pero lo vamos a ver rápido. En caso de que su oponente se resista a reconocer su falta y no quiere usar intermediarios, podemos hacer uso de este recurso por iniciativa propia. Pero diciéndole, siempre avisando al ofensor de una manera amorosa. ¿Qué nos enseñó Alejandro Pantoja la semana pasada? Diga la verdad en amor. No va a ser, voy a traer testigos.
No, ¿sabes qué, Pedro? No tenemos manera de solucionar este problema. No quieres utilizar intermediarios, pero yo sí. La próxima vez que nos veamos para platicar, con todo respeto, le voy a pedir a mi hermano Mark que me acompañe. Así. Nada debe de quedar oculto, nada debe de quedar dado por hecho, nada. Ujú. Un punto particularmente importante para manejar los conflictos es que debemos ser concretos. Cuando yo le expongo algo a alguien, no me debo de tomar hora y media, 2 horas, 1 hora diciéndole el problema. Como decimos de manera mexicana, como el gorgojo, al grano. Vámonos al grano, no le estés dando vueltas. Ujú. Y eso también deben de buscar los testigos. Cuando tú busques un testigo, 3 puntos importantes al buscar un testigo. Número 1, no caigas en la tentación de andar de chismoso. En otras palabras, no estés dando detalles que no vienen al caso. Es más, tampoco le digas, hermano, tengo un problema, voy a ir con Mark, Mark, ¿qué crees? Que tengo un problema porque el otro día, el 19 de diciembre del 2021, Pedro hizo esto y así me voy. No, 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 no. ¿Sabes qué, Mark? Tengo un problema con Pedro. Uh-huh. Y eh, él me dijo esto y me sentí ofendido. Ya, es todo. Todo lo demás que le digas ya es chisme. Pero es que lo voy a poner en antecedentes. No, la plática es el momento de dar antecedentes. Porque si no, ya pongo a Mark polarizado y ya puede inclinarse hacia un solo lado. Y si mi oponente se entera que ya le conté todo el asunto sin que él esté presente, ahora deja, traigo el mío. Voy a agravar el problema. Entonces, número 1, no caigas en la tentación de andar de chismoso. Número 2, no des más detalles de los necesarios. Yo sé que ya lo dije, pero ese es el número 2. No des más detalles de los necesarios. Me pisó un callo. ¿Con qué pie, cuándo, cómo, dónde, etcétera? Con luz, sin luz, con zapatos, zapatos. Eso no importa. Me pisó un callo, nada más. Me dijo algo que me ofendió, nada más. Hizo algo con mi hijo que me ofendió, nada más. Y le dijo esto a mi esposo y me ofendió, nada más. Ya. El momento de dar detalles es cuando estén presentes todos. No expongas el conflicto. Número 3, no expongas el conflicto. Yo sé que ya lo dije. No expongas el conflicto de forma detallada antes de que el ofensor esté presente. Si se fijan es, no andes de chismoso, no andes de chismoso, no andes de chismoso. Los testigos o reconciliadores no solamente tienen la función de escuchar a ambas partes. Ya para este grado, ya hasta intervinieron. Ya hasta intentaron ayudar con consejería bíblica a resolver el conflicto. No solamente tienen la función de escuchar, también ayudar en la comunicación y guiar, incluso, fíjense, este es nuevo, guiar en la resolución del conflicto. ¿Por qué? Por ejemplo, un matrimonio que está decidido a separarse, pues lo que necesitan es educación matrimonial bíblica. Un estudio bíblico bien dado es esa guía. O sea, ¿cuántos meses me va a tomar resolucionar el conflicto? Hasta años, si es necesario. Pero ya cuando ambas partes ya aceptan recibir la guía. Si no, lo único que hace es escalar. También funcionan como testigos. Eso es obvio, Gerardo. ¿Sí? Pero en caso de que no escuche y sea necesario, ¿qué dice el versículo 17? Dilo a la iglesia. Aquí es donde entra lo que les decía. Tus testigos, tus reconciliadores, no necesariamente tienen que ser a fuerza los líderes de la iglesia, sino hermanos piadosos. Ya si no hay, pues sí, sí. Y ojo, piadoso, maduro en la fe, no significa que tiene 20 años en la iglesia. No, alguien que tiene buen conocimiento de las escrituras y que la vive. Eso es un hermano piadoso. Uh-huh. Porque va a funcionar como testigo para decírselo a la iglesia. Ahora, ¿qué si un paréntesis, ¿qué si mi oponente no es cristiano? Bueno, se hacen algunos ajustes, pero el principio bíblico es el mismo, el 1-a-1. Probablemente la intervención de mediadores se va a dar de otra manera, pero se tiene que dar. En el caso de que el oponente no sea cristiano, requeriría de algunas modificaciones. Número 1, la intervención de la iglesia no es posible. Simple. Y 2, no se puede buscar la intervención de mediadores sin el consentimiento de la otra parte, porque ya puede agravarse mucho más el problema.
Ahora, vamos a pasar al cuarto paso. Primer paso, ¿cuál es? Pasar por alto. Segundo paso, repréndelo estando tú y él solo. Tercer paso es, se me fue, conversación con mediadores, ¿sí? Y ahora, gracias, el cuarto paso, si no los oyere a ellos, dilo a la iglesia. Esto significa que si persiste en su desobediencia, algo que escribió Ken Sande, si su oponente dice ser cristiano y aún se rehúsa a escuchar el consejo de los reconciliadores, y si el asunto es demasiado serio como para pasarlo por alto, Jesús ordena. Voy a repetirlo. Jesús ordena. ¿Palabras de quién son? Del Señor Jesucristo. Jesús ordena. Díselo a la iglesia. ¿Qué significa esto? No significa, hermanos, ¿qué creen? Pedro me hizo esto. No. Cuando dice, díselo a la iglesia, se refiere ahora sí ir con el liderazgo. Por eso es que les decía que en los pasos anteriores puedes hacer uso de testigos que no necesariamente son los líderes de la iglesia, pero sí hermanos piadosos, hermanos con una fe firme, bien instruidos en la palabra de Dios. Cuando llega a este punto, no es anunciarlo públicamente tampoco, todavía no es el tiempo. Vamos a llegar ahí, todavía no es el tiempo. Lo que realmente significa es comunicar el caso a los líderes de la iglesia o ambas iglesias, porque pues también puede ser un problema entre dos hermanos de diferentes iglesias, de diferentes congregaciones. Esto para que ambas partes reciban apoyo y sea promovida la paz y la obediencia dentro de lo que las escrituras dicen. Y esta autoridad debe de ser obedecida ya que ambas partes lo quieran o no. El liderazgo ejercerá su autoridad y los hermanos en disputa deben sujetarse. Acompáñenme, por favor, a la carta a los Hebreos, capítulo 13, versículo 17. Vamos a hablar un poquito de esa autoridad. 13, 17. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta para que lo que hagan con alegría y no quejándose, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no os es provechoso. Vamos a quedarnos en la primera parte del versículo. Obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos. Si el asunto escala hasta el momento en que debo de decírselo a la iglesia, quiere decir que los pastores o los ancianos o los obispos, para el caso es exactamente lo mismo, van a tomar una determinación. ¿Se acuerdan lo que leímos que decía juzgar? ¿Que no hay sabio entre ustedes que no juzgue entre ustedes? ¿No hay ni siquiera uno? Y cuando se llega aquí es porque se va a tomar una determinación. Las negociaciones se acabaron. Por supuesto, es un poco menos determinante que eso. Sin embargo, ya el asunto ya está demasiado arriba, ya está saliéndose de control. Y es muy peligroso. Si volvemos a leer ahí en 1 Corintios 6, del 1 al 8, vemos esto, ¿no? No vamos a ir. No olvides lo siguiente. Los pastores solo tenemos autoridad dada por Dios por medio de su palabra, pero no solamente para asuntos personales, es que me dijo, es que me hizo, sino también para asuntos materiales. Es que tomó, es que no reparó, es que chocó, es que esto. Si no están llegando a un asunto, la palabra de Dios nos da a los pastores la autoridad para solucionar el asunto, para ponerle un hasta aquí, ya. ¿Y qué deben de hacer los contendientes? Someterse, pero no afuera. Sí, dijo genial, deberías cambiar tu actitud. No, sino obedecer lo que dice el pastor, o no porque lo dice el pastor, sino porque lo dice la palabra de Dios. ¿De acuerdo? Pero ya estamos. O sea, ya el problema ya se alargó demasiado, ya la batalla ya duró demasiado por ganar a mi hermano. O sea, esto ya
Ya estamos en los últimos puntos del problema. Por eso es tan importante sujetarnos a lo que dicen las Escrituras, hermanos. Cada uno de ustedes tiene una copia de las Escrituras en sus manos. Es importantísimo sujetarnos a ella porque es palabra de Dios, te guste o no. La desobediencia solamente es justificable si se pide algo contrario a lo que establece la palabra de Dios. Es que me tengo que divorciar para estar con la mujer que Dios me ha puesto. Sí se dieron cuenta de la tremenda tarugada que dije, ¿verdad? O las damas. Es que nada más que galanazo. Yo creo que Dios se equivocó. De otra me tengo que divorciar. Es que mi corazón late como burro sin mecate cuando veo a esta hermana. Hermanas, también por eso cuiden la ropa. Y hermanos, control. No es necesario llegar hasta estas alturas. Pero si se llega, ¿ya qué? Pasamos al quinto paso. Y el quinto paso sigue ahí en Mateo 18, 17. Ustedes pueden verlo o seguramente lo recuerdan, pero como yo no, déjenme buscar otra vez la cita. Mateo 18, 17. Y si no oyere a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Aquí nadie quiere llegar. Muchas iglesias lo evitan lo más posible. Pero ¿saben una cosa? Eso también es pecado. Un líder que no se atreve a obedecer lo que dice la palabra de Dios, aún hasta este punto, no es un buen maestro de la Escritura. A nadie le agrada esta parte. Centremos nuestra atención en la segunda parte del versículo. Y si no oyere a la iglesia, tenle por gentil y publicano. Es decir, si no hace caso del liderazgo de la iglesia, debe ser tratado como un incrédulo o como un no regenerado. Seguimos recordando que estas son palabras del Señor Jesucristo. Es interesante, fíjense esto, cuando estás estudiando el texto, la traducción de tenle por. Si ven ahí en el texto dice tenle por gentil y publicano. Voy a intentar leérselos en griego. Estosan soy hosper. ¿Qué significa? Su traducción literal sería, deja que sea para ti exactamente como un gentil y publicano. No es de, haz de cuenta, no. Ya demostró que no es creyente. ¿Cómo podemos nosotros dar? No, Gerardo, no juzgues para no ser juzgado. Y los cristianos no debemos juzgar, por favor. No, sí dice. Es más, tenemos un texto que nos dice exactamente cómo identificar a alguien que no cree. Pero antes de eso, quiero seguirles comentando. No se trata de tratarlo como gentil y publicano, no se trata de tratarlo con desprecio, como hacían los judíos con los gentiles, a los cuales llamaban perros, y los publicanos, que eran los cobradores de impuestos, los cuales eran traidores. No se trata de esto. Se trata de que ese hermano ya necesita el evangelio de la salvación. Ya no le podemos llamar hermano. Se acabó. Por eso es muy peligroso también que cuando entra alguien nuevo de inmediato le llamemos hermano. Amigo es amigo, hermano es hermano. Porque somos hermanos por lo que hizo Cristo en la cruz, por su resurrección y su glorificación, por la fe en esto, por arrepentirnos de nuestros pecados y poner la fe en Jesucristo para salvación. Es extremadamente importante este punto y muchas veces no se quiere llegar a este extremo o se hace de manera incorrecta. Yo lo llegué a ver, iglesias donde lo primero que hacen es poner en evidencia el problema y vámonos para afuera con los contendientes. No, todo lleva un orden. Es este extremo, o sea, cada pecador se debe de tratar, este pecador no arrepentido, no se le debe de tratar como si nada. No debemos hacer de cuenta que todo está bien. Obviamente para este punto, ¿a quién ya enteramos? A la congregación, ahora sí. Ya es momento de exponerlo, porque todos entonces vamos a librar esa guerra por esta persona a rodilla roja. Y obviamente no lo voy a recibir. No pasa nada, vente, vamos a comer. No, tú trátalo como si nada. No, eso es un error. ¿Por qué? Porque le estoy dando a entender que está bien. Es como un servidor aquí. Y ven que engaño a Moni. Y nadie me dice nada. Y me siguen diciendo, pastor, ¿qué merezco? Que me bajen de inmediato del púlpito. Sin mediar pregunta. Ese es uno de esos casos en los cuales se aplica de manera rápida.
Y hermanos, si ustedes saben eso o cualquier cosa, no se duda, porque esto es para todos. Cualquier líder está dentro del círculo al que se le debe de aplicar esto. Por piedad al que está cometiendo el pecado. ¿Lo entienden? No se trata de, se va a sentir mal, pobrecito. No, se trata de que estoy librando una guerra por su salvación ahora, a rodilla pelona. Tengo que, como decimos, ganarlo, no ganarle. Debe ser tratado como gentil y publicano. Es decir, se le retira la membresía de la iglesia. Puede seguir viniendo, pero ya tampoco se le va a decir hermano. ¿Y cuál es la diferencia entre un asistente a la iglesia y un miembro? Lo voy a decir de manera rápida. Un miembro de la iglesia es alguien que vive comprometido con su iglesia, tenga ministerio o no. Alguien que incluso como miembro de la iglesia sabe que es vital su asistencia a la iglesia para el bienestar de la iglesia, para su propio bienestar espiritualmente al convivir con sus hermanos. Un asistente a la iglesia es una persona que no está comprometida, no está registrada en la iglesia como miembro de la iglesia y por lo tanto es solo un visitante. De una manera más estricta, si se hace una asamblea para tomar una decisión que requiere una asamblea para esta decisión, no es bienvenido. No es su lugar. Ojo, venir a la iglesia no te hace miembro de la iglesia. Es un tema extraño para nosotros como iglesias bíblicas. Dios, si Dios lo permite, me encantaría que lo pudiéramos estudiar, pero me voy a apurar porque como siempre me estoy alargando de más, perdónenme. En este quinto paso, como les decía, ¿cómo identifico al que ya de plano, no? O sea, necesita la salvación. Pues bueno, pues porque ya llegó hasta allá, ya no le hizo caso a nadie, no tuvo temor de tu palabra como tu hermano, no tuvo temor de la palabra de los mediadores o reconciliadores, no tuvo temor de la palabra de los líderes de la iglesia. Ya, ¿qué le hacemos? Vamos por favor a Gálatas, capítulo 5, 22 y 23, pero por supuesto, ya pasó mucho tiempo, ya fueron muchas entrevistas. Ojo, esto no es el primer recurso. ¿Qué dije? Ah, sí, Gálatas 5, ¿verdad? 22 y 23. Más el fruto del Espíritu, fruto, no frutos, ¿eh? Es un solo combo, digo yo. Es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Si ustedes, mis hermanos, tienen amor, fe, todas estas características del fruto del Espíritu Santo, ¿creen que van a llegar a ese grado de rebeldía? No, en algún momento el Espíritu Santo que está trabajando en mí me va a detener y va a decir, ¿sabes qué, Gerardo? Ya estuvo, deja de estarte haciendo el chistoso. Ya. Pero si no tengo el Espíritu Santo en mí, ¿qué me importa? Que venga y me ruegue porque creo que lo valgo. Así, de ese tamaño. Obviamente, para este punto, la congregación, como ya les dije, ha sido informada del comportamiento impenitente de esa persona. Tratarlo como gentil y publicano es un trato amoroso, porque es lo que la Biblia indica. Hacer lo contrario es pecado, es desobedecer a Dios. Tratarlo como gentil y publicano, informar a la congregación, tiene sus beneficios. 3 beneficios de hacer las cosas como Dios dice. Número 1, se le revoca la membresía. ¿Esto para qué? Para impedir que el Señor sea deshonrado. ¿Qué está en juego en un conflicto? La reputación de Cristo. Cuando ya de plano no hay de otra, llegamos a esto tristemente. Acompáñenme por favor a la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 2, versículos 23 y 24. Romanos 2, 23 y 24 dice así: ¿tú que te jactas de la ley con infracción de la ley deshonras a Dios? Porque como está escrito, el nombre de Dios es blasfemado entre los gentiles por causa de ustedes, que es la traducción de vosotros. Con nuestro comportamiento, hermanos, por nuestro comportamiento blasfeman a Dios los que no creen. Cuidado. Segunda ventaja de tratarlo como gentil y publicano y anunciarlo. Número 2, se protege a los demás creyentes de seguir su mal ejemplo e imitarlo. Recuerden, ¿se acuerdan cuando dije de que ahí anda uno como ahora con la pandemia, que todos andábamos, todos éramos contagiosos en potencia?
Un hermano en pecado o una persona en pecado persistente, si no se trata adecuadamente, se convierte en un peligro porque se va a propagar ese pecado. Acompáñenme por favor ahí a Romanos, un poquito más adelante, pero el capítulo 16, versículo 17. Dice, mas os ruego, hermanos, Pablo no se está dirigiendo únicamente al liderazgo de la iglesia. Os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan divisiones y tropiezos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Cuando ya el problema llegó hasta este grado, hermanos, cuando ya estamos en este punto, cualquier cosa peligrosa sobre la Biblia se puede decir. Yo escuchaba cuando estaba en el grupo de jóvenes a alguien que dijo, no, acuérdense que Dios es amor y por lo tanto si tienen sexo con amor, entonces están glorificando a Dios. ¡Sas! Peligrosísimo. Excuso de decir más detalles sobre cuántas chicas cayeron en esa mentira. En el grupo de jóvenes de la iglesia. ¿Y qué dice Pablo? Pónganles atención a esos. Pónganles atención. Este cuate ya había recibido llamadas de atención anteriormente. Ignoro si aplicaron correctamente o no estos pasos que estamos aprendiendo. Pero el punto es, ¿se dan cuenta del peligro que es alguien que a lo mejor ni es hermano y que está entre nosotros y lo sigamos tratando como hermano? Cuando su rebelión es flagrante, cuando es obvio que no tiene fruto del Espíritu. Ojo, no podemos decir, bueno, pues es que dale tiempo. ¿Qué? ¿El Espíritu Santo no lo puede cambiar? Claro que sí. Si pasa el tiempo y no cambia, y no cambia, y no cambia, la ausencia de quién es clara, del Espíritu Santo en la vida de esa persona. No nos engañemos. Ese es el segundo, proteger a los demás creyentes. El tercero, Juan 14, 17 al 18. No le supe poner un nombre, sino un pasaje. Juan 14, 17 al 18. Dice así. Ahí estoy en... No, perdón, Juan 4. Perdónenme, Juan 4. Juan 4, 17 al 18. Perdonen mi error. Juan 4, 17 y 18. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Tratar a la persona como rebelde, Cristo está tratándola como lo que es una rebelde en cuanto al matrimonio. No está siendo cruel, no está siendo agresivo, está siendo más que amoroso, porque incluso la conversación empezó en otra cosa. Pero tratarle como lo que es podrá ayudarle a darse cuenta de la seriedad de su pecado. Por eso no debemos de ser condescendientes en ese aspecto. Pobrecito, no le digas, ya se le pasará. No, porque si no, no se va a dar cuenta de su pecado. Tratarlo como rebelde lo puede llevar a arrepentirse y ser movido a fe. Ojo, ya no estamos hablando de un creyente. Para esto es necesario que no solo sea confrontado por su pecado, por su oponente, sino ahora por todos en la iglesia, de manera amorosa, buscando honrar a Cristo, ganándolo para arrepentimiento. No debemos intentar reemplazar lo que la Escritura ha establecido para restaurar la relación del hermano caído o persona impenitente, sino ser fieles a lo que Dios nos ha revelado en la Escritura para honrarlo. Recuerda, si tú has llegado hasta aquí y no tienes tu fe en Jesucristo, si no tienes tu fe puesta en Cristo, estás en conflicto con Dios. Y el resultado de no arrepentirse es una eternidad en el infierno. Y saben, lo peor del infierno no es, como a veces se dice, la ausencia de Dios, sino que Dios está ahí. Dios es el ejecutor en el infierno. Si tú tienes este conflicto con Dios, la solución a este conflicto ya la ha puesto Cristo al morir y resucitar al tercer día. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. Y hermanos, ahí están todos los pasos para la resolución del conflicto. No hemos terminado el libro, hay mucho más que aprender. Pero si se fijan, ¿qué tan importante es parar el problema en la conversación uno a uno? Es extremadamente importante.
es valiosísimo. Apliquemos lo que la palabra del Señor nos ha enseñado. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque eres bueno, porque eres tan misericordioso que nos permites tener toda esta información que está volcada en tu revelación, en tu palabra, Padre. Gracias por esto. Señor, te pedimos por nuestras mentes, por nuestros corazones, que nos muevas a obedecerte, aún en medio del conflicto, Señor, aún llevando a uno o dos con nosotros, Padre, y lo que siga. Que tú, Padre, nos hagas conscientes de que estamos obedeciendo palabra del Señor Jesucristo, que estamos obedeciéndote, honrándote, glorificándote al obedecer tu palabra y aún más amando a nuestro hermano o nuestro oponente, Señor. Gracias, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios nos bendice, hermanos.